Si este paciente hubiese ido a una clínica donde le hubiesen dicho que se tenía que realizar un injerto de pelo sí o sí y hubiese acabado después del injerto, como ha acabado con el tratamiento, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver 3 casos clínicos de pacientes que tenían alopecia androgenética y vamos a ver su evolución con los tratamientos que siguieron para tratar la alopecia androgenética. Estos 3 casos son muy interesantes. Uno de ellos es un caso de un Norwood 5A que tenía una alopecia muy avanzada y los otros 2 casos son casos de alopecias frontales difusas. Y sin más dilación, empecemos con el primer caso. En este primer caso vamos a ver la evolución de un paciente que tenía una alopecia de grado 5A en la escala de Norwood-Hamilton y que utilizó 1 miligramo de finasteride oral al día y minoxidil al 5% 2 veces al día durante 14 meses. En esta imagen podemos ver el estado del paciente antes de empezar el tratamiento. Como vemos, la alopecia de este paciente era muy significativa y estaba avanzando prácticamente hasta un Norwood 7. Y vemos cómo tenía una falta de densidad evidente en la zona frontal, en la parte media de la cabeza y prácticamente le llegaba hasta la coronilla. No le llegaba a afectar a la coronilla, pero estaba a punto. Y por eso precisamente este era un caso de un Norwood 5A que estaba avanzando a un Norwood 7. Y como vemos en esta otra imagen, tras 14 meses utilizando 1 miligramo al día de finasteride y minoxidil al 5% 2 veces al día, la evolución que ha pegado este paciente ha sido espectacular. Vemos cómo ha pasado de ese Norwood 5A a estar prácticamente mejor que un Norwood 3. Es cierto que no ha llegado a cerrar por completo la parte frontal y la zona media de la cabeza, pero si comparamos la imagen del antes y el después, vemos cómo la evolución ha sido sencillamente brutal. Y a partir de ahora, lo que tiene que hacer este paciente es seguir con el tratamiento, puesto que sabemos que a pesar de que es cierto que el primer año es el año en el que se consiguen los mejores resultados, la realidad es que a partir de ese primer año podemos seguir mejorando con el tratamiento. No mejoraremos al mismo ritmo que al principio, pero conseguiremos todavía mejorar nuestro estado capilar. Y en este caso es evidente que el tratamiento ha sido efectivo, por lo que, como digo, lo único que tiene que hacer este paciente es mantener el tratamiento de forma indefinida. Eso sí, si el paciente después, digamos, de unos 2 años no está contento con su estado capilar, si quizás no ha avanzado lo suficiente o se encuentra dentro de un año en la misma situación que se encuentra ahora mismo, sí que podría ser interesante añadir el uso de ketoconazol, de sopalmeto, de la cafeína líquida o del Dermaroller. En este segundo caso vamos a ver la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 39 años. Este paciente partía con una alopecia localizada en la zona frontal y que podríamos catalogar como una alopecia difusa. Y este paciente se trató utilizando solamente 1 miligramo al día de finasteride durante 19 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada entre la zona frontal y la parte media de la cabeza, es decir, que podría ser el caso que si este paciente no se llegase a medicar, su alopecia avanzase hasta prácticamente un grado 4A en la escala de Norwood-Hamilton, es decir, que su alopecia llegase justo hasta la parte media de la cabeza, avanzando hasta la zona frontal. Vamos, que en esta zona no tuviese nada de pelo. Y como vemos en esta imagen, tras tan solo 19 meses utilizando 1 miligramo al día de finasteride, la evolución de este paciente ha sido sencillamente brutal, increíble. Es que este caso está completamente solventado. Si este paciente hubiese ido a una clínica donde le hubiesen dicho que se tenía que realizar un injerto de pelo sí o sí, y hubiese acabado después del injerto, como ha acabado con el tratamiento, estaría súper contento y recomendaría esta clínica a todo el mundo, pero es que este paciente ha obtenido este resultado tras tan solo utilizando 1 miligramo de finasteride al día durante 19 meses. Es un caso sencillamente brutal. Vemos cómo ahora mismo no se puede decir que tenga una falta de densidad en ninguna zona. Es que este caso ha sido sencillamente brutal. Y evidentemente lo que tiene que hacer este paciente a partir de ahora es mantener el tratamiento con finasteride para mantener estos resultados que han sido sencillamente brutales. Y lo mejor de todo es que, puesto que este paciente ha obtenido estos resultados solamente utilizando finasteride
no va a necesitar utilizar ningún otro tratamiento adicional, no va a tener que utilizar minoxidil, ketoconazol o cualquier otro tipo de tratamiento, puesto que en su caso finasteride ha sido suficiente para sencillamente obtener el mejor resultado que se podría imaginar. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudiera seguir subiendo más contenido de calidad. Y en este último caso vamos a ver la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 44 años y tenía una alopecia localizada en la zona frontal que podríamos catalogar como una alopecia difusa. Y este paciente utilizó 1,25 miligramos al día de finasteride, es decir, partía la pastilla de finasteride de 5 miligramos en 4 trozos y además utilizó minoxidil al 5% 2 veces al día durante 3 años. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal y como ocurría en el caso anterior, es posible que la alopecia de este paciente pudiera seguir avanzando hasta llegar a un Norwood 4A, es decir, que la alopecia le llegase justo hasta la parte media de la cabeza y que desde la parte media hasta la zona frontal se quedase completamente despoblada. No obstante, este paciente decidió tratar su alopecia y fue a una clínica donde le recomendaron utilizar finasteride y minoxidil. Y aquí vemos el estado del paciente tras 3 años utilizando 1,25 miligramos al día de finasteride y minoxidil al 5% 2 veces al día. El cambio ha sido sencillamente brutal y de nuevo es un caso que podríamos catalogar como completamente resuelto. Y de nuevo, este es otro caso en el que si el paciente hubiese ido a una clínica donde le hubiesen recomendado o le hubiesen dicho que se tenía que hacer un injerto de pelo sí o sí, y al final de realizarse ese injerto, al final, pasado ese primer año después del injerto, hubiese quedado como ha quedado con la medicación, habría estado completamente contento, pero de nuevo este paciente ha obtenido este resultado solamente con medicación, utilizando finasteride y minoxidil. Y algo que conviene recordar y que he explicado en numerosas ocasiones es que esos 3 pacientes tenían una gran cantidad de pelos miniaturizados en las zonas donde estaban afectados por la alopecia. Y esto lo que quiere decir es que si el tratamiento que estemos utilizando para tratar la alopecia androgenética es efectivo en nuestro caso, no solamente puede detener el avance de la alopecia, sino que además podría ayudarnos a regenerar pelo en estas zonas donde tenemos pelos miniaturizados, es decir, que el tratamiento podría ser efectivo transformando los pelos miniaturizados que tenemos en pelos terminales sanos. Pero si no tenemos pelos miniaturizados en las zonas donde nos gustaría que nos creciera pelo, ningún tipo de tratamiento podrá regenerar pelo en estas zonas y lo único que podremos hacer será utilizar un tratamiento para primero detener el avance de nuestra alopecia y después tendremos que realizarnos un injerto de pelo para poder finiquitar nuestro caso y rellenar las zonas donde queremos tener pelo. Si quieres compartir tu caso, simplemente envíame tus fotos de calidad a la dirección que aparece en pantalla. Explícame qué tratamiento has seguido y además dime con qué edad empezaste el tratamiento. Si quieres apoyar al canal, ahora tienes varias formas para hacerlo. Evidentemente, la forma más sencilla es dejando tu like en este vídeo y suscribiéndote al canal, pero también podrías hacerte miembro del canal y además podrías comprar alguno de los productos que recomiendo en la descripción de este vídeo. Si quieres saber cuál es el mejor tratamiento que puedes seguir para tu tipo de alopecia, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.